¿Qué son las perlas? ¿De dónde vienen? ¿Por qué surgieron? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué es eso? Bueno, las perlas son una forma de aprovechar el valor terapéutico que hay en un punto o en una zona. Y yo me siento más identificado con la palabra zona de acupuntura que punto de acupuntura. Porque el punto de acupuntura no es exactamente ahí donde dicen los mapas, los dibujos, las imágenes, las fotografías o los muñecos de plástico. No, los puntos de acupuntura están ahí donde el cuerpo del paciente me dice que están. Y es ahí donde debo yo buscarlos. Y se encuentran, por lo general, en zonas, en áreas. Yo voy a decir que mi maestro me mintió. Mi maestro de acupuntura me mintió. Una ocasión le pregunté, oiga maestro, ¿y de qué tamaño es el punto de acupuntura ahí debajo de la piel, ahí entre los tejidos? Se rascó la cabeza y me dijo, pues del tamaño de la cabeza de un alfiler. Yo creo que jamás le habían hecho esa pregunta y sacó esa respuesta de la manga, pero ahora, con el tiempo, yo me doy cuenta que, pues no, no es así. Los, los puntos de acupuntura son campos acupunturales, son zonas acupunturales. Gracias. Zonas que a veces se repiten, se reflejan. Por ejemplo, de mi mano izquierda o de mi brazo izquierdo, se repite o se refleja en mi mano derecha. Mi brazo izquierdo en mi brazo derecho y viceversa. Igual pasa con las piernas. Igual pasa con un lado izquierdo y con un lado derecho de mi cuerpo. Los puntos, las zonas, los espacios donde hay un área de estímulo acupuntural se repite por lo general de manera bilateral. Pero son más que puntos, son zonas, son áreas. A veces son áreas muy grandes y profundas, tan grandes y profundas como el hueco popliteo, por ejemplo, que en esa zona los chinos de la antigüedad colocaron no uno, sino varios puntos. ¿Sí? Y se los pusieron a lo que en su saber y entender, y me refiero al conocimiento científico de hace 2, 3 mil años atrás, que nada se compara con el conocimiento científico, anatómico, fisiológico, patológico de nuestro siglo XXI. Entonces, todo eso que los antiguos veían, ahora lo estamos entendiendo desde el punto de vista que la ciencia y la tecnología, la aparatología, los laboratorios, los centros de investigación nos pueden ir aportando. Y yo le veo un futuro extraordinario a la acupuntura porque la ciencia va a terminar por develar lo oculto y mostrarnos qué es lo que hay detrás de esa terapéutica que la hace funcionar. Pero nosotros ya estamos en ese camino. Nosotros ya estamos caminando ahí. Ya estamos andando en el camino de la ciencia y de la tecnología puesta al servicio de la investigación de la acupuntura. Y sin perder las raíces, nos extendemos hacia el futuro, porque las raíces se hunden en el pasado remoto, pero las ramas que hoy florecen y que hoy crecen se proyectan hacia el futuro con mucha solidez. Y ustedes serán testigos, y sus hijos y los hijos de sus hijos verán la grandeza de la acupuntura, pero no de la acupuntura tradicional, no de la medicina tradicional china, no de la acupuntura antigua o clásica, sino de la acupuntura evolucionada y llevada a su máxima expresión gracias al conocimiento científico. Entonces, ahí tenemos estas zonas de gran valor terapéutico, esperando ser funcionadas. Entonces, hay zonas que tienen mucho valor, que sirven para muchas cosas, y zonas que tienen un valor más reducido
o que tienen un valor más específico, un valor terapéutico más pequeño. ¿Sí? Entonces, las perlas es una manera de aprovechar ese valor terapéutico, eso que yo llamo esa energía que cura, esa energía que cura. Una manera de decirlo, un poquito acordándome de las expresiones chinas antiguas, la energía que cura. ¿Por qué eso hace? ¿Sí? Las perlas también podemos decir que son una manera de hacer que el valor terapéutico se incremente, se multiplique, se eleve. Una de las alumnas, no sé si está por aquí ahora, en Torreón, Coahuila, México, un día dijo esta expresión que me parece muy acertada. Me dice, en las perlas lo que hacemos es elevar a la cuarta potencia el valor terapéutico de un punto. Así es que imagínense usted, amigo, ustedes que ya conocen acupuntura, ustedes saben el valor terapéutico de un punto como vaso 6, o estómago 36, o riñón 3, o hígado 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pues imagínense ese valor terapéutico elevado a la cuarta potencia. Acuérdense un poquito de la matemática de secundaria o de preparatoria. Elevada a la cuarta potencia. Entonces, se magnifica, se incrementa el valor terapéutico. Y al aumentar el valor terapéutico, al aumentar la eficacia, mejora nuestros tratamientos. ¿Sí? Y aquí es donde hay que entender qué es lo que pasa en el cuerpo humano cuando inserto una aguja y qué es lo que pasa cuando inserto 4 agujas en el mismo punto, pero el mismo punto reflejado en otras zonas, en otros lados, no en el mismo sitio. Entonces, elevando a la cuarta potencia el efecto terapéutico, se vuelve un oleaje impactante, todo un tsunami dirigido hacia una zona, hacia un área, hacia un órgano, en donde yo quiero ver resultados terapéuticos, desobstruyendo meridianos, desbloqueando conductos. Y aquí también es necesario entender lo que son en realidad los meridianos, para poder entender el por qué cada vez que pongo yo una aguja se va el tsunami, se va el oleaje o se viene la bola de nieve desde lo alto de la montaña, creciendo, creciendo, creciendo e impactándose en la zona, en el órgano que yo quiero, para tener los efectos que yo quiero. En otras ocasiones, ese tsunami se va, se va, se va, pero no se va donde yo lo quiero, porque lo que yo quiero hacer en ese momento es desatar otras funciones dentro de mi cuerpo, funciones relacionadas con mi propia bioquímica, con la bioquímica corporal. Y entonces empiezo a hacer que se desaten fuertes dosis de neurotransmisores, endorfinas, hormonas, enzimas, jugos gástricos, alcalinos, ácidos, ¿sí? Se desatan cuando pongo una aguja. Y si esa aguja la pongo elevada a la cuarta potencia, entonces los efectos terapéuticos van a ser más rápidos, van a ser más contundentes, van a ser mucho mejor que poner una sola aguja aquí y poner muchas agujas por todos lados. Y nos reducimos entonces a un mínimo de agujas. Los chinos en la antigüedad tenían un sueño, ya se los he comentado. Ellos decían que el buen acupuntor cura con una sola aguja. El buen acupuntor, el acupuntor de verdad, cura con una sola aguja. El que no sabe, el que es un simple agujólogo o recetólogo, se pone muchas agujas.
con la esperanza de que alguna de ellas le resuelva el problema, pero porque no tiene ni siquiera una idea clara de lo que ocurre adentro de su cuerpo cada vez que inserta una aguja, o dos, o tres, o muchas. Entonces, el gran valor, uno de los grandes valores de las perlas es que el uso de agujas se reduce al mínimo. Pudiéramos decir que esa acupuntura de un solo punto, pero de un solo punto que lo encontramos repetido en varios lugares de mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, entiendo el funcionar completo de mi organismo. Comprendo que la bioquímica del cuerpo es importante. Comprendo que las redes nerviosas son valiosas, útiles. Comprendo que enzimas, que hormonas, que anticuerpos, o sea, sistema inmunológico, todo eso puede ser estimulado, manipulado, incluso hasta el campo genético, hasta el campo del cromosoma, del ADN. Hasta allá puede llegar el impacto de la bioquímica desatada con mis puras y sencillas agujas. Entonces, las perlas tienen eso, esa riqueza de meterse a sacar el gran valor terapéutico de un punto, de una zona, sabiendo lo que pasa a partir de ahí, Por lo tanto, nosotros desde nuestra visión acupuntural podemos decir, señores, ya no más tantas agujas, ya no más tantas agujas, ya no tormento, ya no tortura, ya no dolor, ya aquellos tiempos de que tiene que doler la aguja, tiene que sentirse el impacto acupuntural, el famoso de ki, eso ya no, eso ya se quedó en el pasado. Platicando hoy con una amiga, no sé si está por aquí esta mañana, yo le decía, mira, algunos le suspiran al pasado. Tan es así que el día de hoy es llamado el Día de la Medicina Tradicional. Le suspiran al pasado, a la tradición. Y la tradición acupuntural es muy antigua, muy antigua. Pero los antiguos curaban así porque era lo que tenían y porque vivían en un mundo distinto al mío y distinto al de mis nietos. Sí, es como decir, hoy en tiempos modernos, pudiendo viajar en automóvil o en avión, hay que viajar en burro o a pie. Y muchos siguen haciendo acupuntura en burro. Muchos siguen haciendo acupuntura a pie. Y entonces dan muchos pasos, ponen muchas agujas, tardan mucho tiempo sus tratamientos. Cuando estamos en la era del avión, estamos en la era de los autos de grandes velocidades. O sea, el tiempo es diferente, el mundo es distinto, hasta las enfermedades de antes y el cuerpo de los humanos de antes no es como el de hoy en día, mucho menos como el que será después. Fíjense nada más, en 100 años, en los últimos 100 años, el páncreas del ser humano ha crecido tanto, se ha transformado, ha habido un proceso evolutivo tan solo en el páncreas, de tal forma que en la especie humana encontramos el páncreas más grande de todos los mamíferos. Claro, el elefante tiene un páncreas así, gigante, pero está en relación con su cuerpo, en proporción con su cuerpo. Está normal. La jirafa debe ser enorme, el páncreas de la jirafa debe ser enorme, pero está en el tamaño proporcional de acuerdo al cuerpo de la jirafa. Pero en el hombre, el páncreas está más grande en relación a la proporción que debiera tener con respecto al cuerpo humano. ¿Por qué ha evolucionado así? ¿Por qué ha cambiado el cuerpo humano así? Por la vida que llevamos. Hace 100 años, en el mundo, se consumía un promedio de 5 kilos de azúcar por cabeza, por persona, per cápita, al año.
5 kilos de azúcar al año por persona. Hoy, en el mundo, se consumen poco más de 20 kilos de azúcar por persona al año. Eso demandó una evolución, una transformación y una necesidad de crecer del páncreas. Entonces, ya mi cuerpo de hoy no es igual al del chino de hace 2000 años. Por eso, las respuestas a las preguntas de ayer se contestaron, pero las respuestas a las preguntas del mañana tendrán que ser diferentes. De ahí que nuestra acupuntura tenga que evolucionar, transformarse y volverse diferente. Ya nunca más tantas agujas, pocas agujas, pero en su sitio nos van a dar grandes resultados. En una gran cantidad de las perlas, lo más que usamos son 4 agujas. Y en un tratamiento convencional, cualquier tratamiento, así sea de cáncer, cualquier tratamiento, yo en lo personal no uso más de 4 o 5 agujas. No es necesario más. Cuando sabes lo que estás haciendo, no es necesario más. Cuando sabes lo que pasa dentro del cuerpo humano, no es necesario más. ¿Sí? Y qué bueno que están ustedes aquí, porque el hecho de que estén ustedes aquí expresa el deseo de crecer, el deseo de evolucionar, el deseo de convertirse en los mejores acupuntores, ahí donde usted vive. Usted está comprometido a ser el mejor, no uno más, no uno del montón, el mejor. Y yo siempre les digo, en mi energía y salud, nada más los mejores maestros, el mejor aparato directivo, los mejores voluntarios y los mejores alumnos, los mejores, nada más. ¿Sí me explico? Esa es una herencia de mi padre. Mi padre no me dejó negocios, ni siquiera un auto, ni siquiera una casa o un terreno, pero me dejó cosas mucho más valiosas, entre ellas un consejo que un día me dijo: hijo, tú sé lo que quieras hacer, pero no seas del montón. Y lo he tratado y me he esforzado. Espero cumplirle a mi padre su deseo. Y así me dio muchas otras herencias que me dejó muy valiosas como esa, ¿no? Entonces yo también, de alguna manera he llevado de la mano a muchos en este camino de la acupuntura. Yo también les quiero decir, no sean del montón, sean los mejores, nada más los mejores, porque sí se puede. Cualquiera puede. Si quiere, cualquiera puede. Pocas agujas, entonces, grandes resultados. Porque los efectos